Oye, y Méndez. Sí, no solamente es un contratista de la Comunidad de Madrid, es uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid, si no el principal. Sí. Porque la cifra, además, curiosamente, es que encima es medio opaca, porque no se sabe, lo están pidiendo los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid y no lo consiguen descubrir. Y dos, que además está siendo receptora, el grupo Quirón está siendo receptor del daño brutal que se está haciendo a la sanidad pública en Madrid de manera constante y sistemática, como en el síndrome ¿cómo es aquello de los 1000 cortes chino, ¿no? Poquito a poco te vas desangrando sin darte cuenta, un cortecito más, y se va desangrando todo. ¿A favor de quién? A favor de la sanidad privada y particularmente de Quirón. Y mientras tanto, tu pareja está sacando suculentos beneficios por comisiones, aparentemente legales, y aparentemente ilegales comisiones que no declaras a Hacienda. A mí me parece un escándalo, evidentemente. ¿Cómo no va a tener algo que ver la presidenta de la Comunidad de Madrid en esto? Evidentemente tiene algo que ver. Pero antes, se lo contábamos ayer, aquí en la noche. Alberto González Amador será investigado por presunta corrupción en los negocios y administración desleal, además del fraude fiscal y la falsedad documental por los que ya están causados. O ya estaban causados. Hoy le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por este segundo caso contra su novio, su pareja, y dice que hay un interés desmedido y una doble vara de medir. Creo que lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado, que ha acabado por primera vez en la historia, y no sé en cuántos países, condenado por la utilización de medios públicos contra un particular, que haya ese doble rasero a la hora de preguntar responsabilidades. Yo no tengo al número 2 de mi partido, que ha sido el máximo responsable dentro de mi gobierno, como persona a la que la justicia le ha retirado el pasaporte. Es decir, que hay una serie de responsabilidades políticas de personas que en las propias instituciones están sumidas hasta el cuello en gravísimos casos de corrupción. Y no veo que sean temas que se estiran tanto tiempo. Cada vez hay más evidencias de que la señora Ayuso vive montada en una montaña de chanchullos. Tarde o temprano le alcanzarán. Esto de Ayuso, claro, que se ha puesto tanto en el foco ella misma, Carlos, se ha puesto tanto en el foco que ahora va a tener que asumir que si ella misma ha dado hasta ruedas de prensa en un entorno presidencial defendiendo a su pareja, es normal que le pregunten a ella por este asunto. Y es que este asunto es sumado a lo que había del fraude fiscal y me parece que falsedad documental, ahora corrupción en los negocios. Este asunto es un asunto que también sorprende incluso a dirigentes del PP, la propia estrategia de defensa de Ayuso. Sorprendió mucho al principio, de hecho ya cambió. Ha pasado algo particular, bastante curioso con Ayuso en este tema. En un primer momento ella sale a defender a su pareja de una manera efectivamente, a la salida a un consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, con el logotipo de Comunidad de Madrid, diciendo Hacienda le debe a mi pareja 600.000 euros, esto es al revés de cómo es, y eso generó mucho ruido y gente, entiendo, cercana le aconsejó esta estrategia suicida: no te impliques tú, es una cosa que ha hecho tu pareja, tú no estás denunciada en ningún fraude fiscal, aléjate de eso, no te impliques, y durante un tiempo lo dejó de hacer. Cambió por lo menos la estrategia, pero últimamente lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a implicarse ella el otro día en una inspección salvaje. Y es que es una estrategia desde el punto de vista político arriesgadísima, porque ella, y esto es algo que es imposible de salvar, ella es la que gestionaría el dinero defraudado por él. Es que esto no se puede olvidar, es que ella gestiona los impuestos de Madrid. 30.000 millones de euros de presupuesto. Con lo cual, los impuestos que ha defraudado su pareja, a ver, evidentemente es una cantidad, 350.000 euros, no es tan poco dinero, pero en 30.000 es muy poco, pero es, desde el punto de vista moral y de vinculación, ese dinero lo habría gestionado ella en los hospitales madrileños o en las gestiones que se... Porque ¿a dónde van los impuestos de una persona que cotiza en Madrid? Entonces, esto es insalvable, y lo razonable, lo que hubiera sido políticamente... Seguramente si alguien lo hubiera asesorado más, con un poquito más de sensatez y más de calma, le habría dicho: oye, si esto no es tuyo, tú no estás implicada en este caso directamente, salvo la discusión de que está viviendo en una casa financiada por ese fraude, pero desde el punto de vista directo tú no estás procesada, no estás implicada, di que lo que está haciendo tu pareja está mal, que lo va a arreglar, y desvincúlate de eso. Eso hubiera sido una estrategia
entendible. La estrategia esta es arriesgadísima porque el caso es serio, el fraude es serio y sobre todo lo de los 500.000 euros es muy serio porque claramente pagó por una empresa que no valía ni de lejos eso y eso, en fin, procesalmente es complicado. Estamos en puertas todos como ciudadanos de la campaña de la renta. Esto te la arruina directamente. Bueno, esperemos que no, ¿no? Pero vamos, bueno, ella es la que gestiona a mí no, eso. pero quiero decir que el mensaje es, bueno, cuando menos contraproducente. Yo recuerdo que cuando estalló el caso, y no se sabía alguna de las cosas que se saben hasta ahora, y nuevamente situando en el centro la presunción de inocencia que le asiste al investigado, yo pensé hasta dónde iba a llegar, o sea, hasta dónde Isabel Díaz Ayuso podía sacrificar su carrera política por esta relación. Que me pareció en aquel momento que podía ser una pregunta pertinente, porque no pintaba bien y ha seguido sin pintar bien y se está complicando porque hay 2 delitos más, ¿no? Aunque, bueno, en la estrategia de defensa es intentar que si le van a imputar le van a atribuir esos 2 delitos, el fraude desaparecería. Bueno, es una argumentación que desde el punto de vista jurídico puede tener su sentido, pero bueno, es un poco más compleja de explicar. Y sobre todo creo que la presidenta hay una cosa que se insiste en hacer y que no debe hacer, que es comprometer la institución que preside y la comunidad que preside, que es de todos los ciudadanos madrileños, en la defensa de, como ella suele decir, un ciudadano particular. Es que si es un ciudadano particular, lo es a todas. Eso no obsta para que, lógicamente, y es verdad que a diferencia de otras personas con, digamos, circunstancias familiares parecidas, no responde tan a las preguntas que le hacemos. Y le hacemos preguntas y ella responde, pero creo que sí que debería establecer una línea que blindara esta situación que es personal de la situación en la Comunidad de Madrid y de la política en la Comunidad de Madrid. Enrique y Marisa, cierro con vosotros. El papel de Ayuso y el foco que está asumiendo, aunque se queja al mismo tiempo que se hable de este asunto del que él no para de hablar. Enrique. Bueno, hay estas técnicas ahora muy actuales, ¿no?, de comunicación política que consisten en estar presente constantemente, ¿no? Creo que hay en estos momentos en el mundo hay un ejemplo muy intenso, muy difícil competir con muy ese intenso, muy intenso. Ahora vamos con él. Saturar el campo, ahora vamos con la él. saturación del campo, estar cada día inundar el campo, que lo llamaba inundar el su campo, asesor. decía Steve Bannon, sí, efectivamente. Y entonces hablar sino a diario cada 2 días, y cuando hablas intentar concentrar la atención de todo el mundo, y para esto hay que forzar la máquina. Esto no tiene misterio, para conseguir mantener la atención de la gente día a día hay que forzar la máquina, y entonces cuando se fuerza la máquina, pues a veces la máquina o se rompe o uno puede sufrir un percance, y creo que más o menos es lo que puede pasar en este caso. Se ha forzado la máquina. Y quien ha forzado más la máquina no es la presidenta. La presidenta la ha forzado. Quien la ha forzado más es su asesor principal, que ha jugado la Pimpinela Escarlata de decir yo sé todo, porque yo coordino a los jueces, a los fiscales, lo sé todo. Yo sé quién irá para adelante, quién irá para detrás y quién irá para el lado. Y esto publicitado y tal, o sea, para construir la imagen de que hay la política madrileña no solo están las instituciones, como decíamos antes, sino que hay un gran visir que lo sabe todo. Todo esto es un disparate muy grande, ha sido un disparate muy grande, y ahora se está viendo con mayor claridad. ¿Qué es contigo, Marisa? Sí, bueno, a mí me parece que, por supuesto, que es normal que se le pregunte a ella sobre este tema, ¿no? Es que su novio, pues, es un presunto defraudador fiscal, ahora tiene más problemas todavía.
Y lo que sucede es que yo últimamente veo que los políticos son, en estos casos, muy poco prudentes. Igual que es también pertinente preguntarle a Sánchez por el caso del fiscal general del Estado o por el caso de su mujer. Entonces, deben mostrar más prudencia, porque al final las cosas se complican y lo que has dicho a lo mejor deberías habértelo guardado, ¿no? Porque no están todavía las conclusiones judiciales encima de la mesa. Entonces, me parece que, como le está pasando ahora a Isabel Díaz Ayuso, pues el caso de su novio se complica y ella está quedando absolutamente en evidencia. Pero lo que me parece más lamentable de todo, en todos los asuntos de presuntas corruptelas que estamos viendo ahora mismo, es el uso que hacen desvergonzado de recursos y de medios públicos. O sea, no puede estar el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, defendiendo a un particular, y no puede estar todo el Consejo de Ministros defendiendo a particulares como la esposa del presidente del Gobierno o su hermano. Esto es una cosa que yo no llego a comprender. Y mientras tanto, el novio de Isabel Díaz Ayuso intenta un thrillerismo legal espectacular para salvarse de la acusación por fraude fiscal. ¿Sabéis cómo? Lo contamos ayer, que además de los delitos de fraude fiscal, la Audiencia de Madrid autorizó ayer a la jueza a investigar también a este hombre, a González Amador, por corrupción en los negocios y por administración desleal. Porque investigando el fraude fiscal se destapó también que este señor le pagó 499.000 euros a la familia del presidente de Quirón Prevención, supuestamente a cambio de una empresa que realmente no valía nada. La Fiscalía considera que aquello era una comisión de libro y además después este señor usó supuestamente esa empresa como pantalla para facturar unos contratos de Quirón que estaba haciendo con otra empresa y así los cambió de una empresa a otra y se ahorró mucho dinero en impuestos. Esto lo dice la investigación. Bien, ¿qué ha hecho González Amador ahora que la Audiencia de Madrid da luz verde a que se le investigue también por corrupción en los negocios y administración desleal? Pues ha cogido y le ha dicho a la jueza, mire, si ustedes realmente creen que yo cometí una ilegalidad con ese dinero, corrupción en los negocios o lo que sea, entonces ese dinero sería ilegal y no tendría que haber pagado impuestos por él. Porque una cantidad de origen delictivo no hay por qué tributarla, claro. Si es de origen delictivo no paga impuestos. Por lo tanto, descuéntenme todo ese dinero del dinero que según ustedes defraudé. Y si me lo descuentan, ya entonces de lo que me acusan de haber defraudado es una cantidad que no llega a 120.000 euros y por tanto no es delito. Será una falta administrativa, será lo que sea, pero no es delito, porque el delito para la hacienda pública, según el Código Penal, está a partir de los 120.000 euros. Por lo tanto, el novio de Ayuso está intentando hacer un pastel fiscal fantástico, que es, ¿me vais a investigar por haber movido ilegalmente cientos de miles de euros? Pues entonces, bajo esa tesis, no me podéis acusar también de no haber pagado impuestos por esos cientos de miles de euros o los que sean. Y por lo tanto me vais quitando de ahí lo del delito de fraude fiscal. Esta maniobra es tal maniobra pirata que no te la enseñan ni los abogados de Barba Negra esto, Marqués. Yo lo consulté esta mañana y claro, es verdad que se puede utilizar como estrategia de defensa, aunque nos parezca efectivamente un caso de thrillerismo, y lo es. Pero claro, lo que me explican es que efectivamente si hay una cantidad de dinero defraudada a Hacienda y esa parte, hay una parte del fraude que no debía declararse a Hacienda porque efectivamente es un dinero ilícito, pues el fraude fiscal decae. A mí me parece una barbaridad, pero puede ser una estrategia de defensa. Lo que ocurre es que el caso de corrupción en los negocios, que al fin y al cabo es un soborno entre particulares, se supone, bueno, de lo que la parte acusatoria cree que hizo el novio de Ayuso, es pues pagarle una comisión a Quirón por haber conseguido o a un particular de Quirón por haber conseguido un contrato de Quirón. A mí lo que me parece es que este caso de corrupción en los negocios sí afecta ya políticamente a Isabel Díaz Ayuso. Pues hoy le han preguntado a ella. Sí, hoy le han preguntado a ella, claro, y sobre la decisión, escucha, mira lo que ha dicho, sí, de la decisión de la Audiencia de Madrid. Le han preguntado, ¿usted tiene algo que decir? No puedo decir nada porque no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene tampoco que ver nada con mi gestión como presidenta. Claro, esto es curioso porque hasta ahora ella no había tenido estos reparos. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje
para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Esto decía ella, ahora cuando la Audiencia de Madrid autoriza a investigar al novio por corrupción en los negocios... No puedo decir nada porque no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene tampoco que ver nada con mi gestión como presidenta. Márquez, fugaz. Claro, es que vamos a ver, es que Quirón es un contratante de la Comunidad de Madrid. Ahí ¿dónde está el asunto? Si el novio de Ayuso defrauda a Hacienda, pues es un problema del novio de Ayuso y no es un problema de ella. Pero si de lo que estamos hablando es de corrupción en los negocios, con una empresa que tiene muchos contratos con la Consejería de Sanidad del gobierno de Ayuso, pues entonces estamos hablando ya de un tipo de implicación política que no sabemos siquiera si el caso judicial al final terminará en eso, porque los casos judiciales cada uno, bueno, después hay que ver qué tipo de destino tiene. Venga, tengo 30 segundos, Arroyo y Méndez. Sí, no solamente es un contratista de la Comunidad de Madrid, es uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid, si no el principal, porque la cifra además, curiosamente, es que encima es medio opaca, porque no se sabe, lo están pidiendo los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid y no lo consiguen descubrir. Y dos, que además está siendo receptora, el grupo Quirón está siendo receptor del daño brutal que se está haciendo a la sanidad pública en Madrid de manera constante y sistemática, como en el síndrome ¿cómo es aquello de los 1000 cortes chino, ¿no? Poquito a poco te vas desangrando sin darte cuenta, un cortecito más, y se va desangrando todo. ¿A favor de quién? A favor de la sanidad privada y particularmente de Quirón. Y mientras tanto, tu pareja está sacando suculentos beneficios por comisiones, aparentemente legales, y aparentemente ilegales comisiones que no declaras a Hacienda. A mí me parece un escándalo, evidentemente. ¿Cómo no va a tener algo que ver la presidenta de la Comunidad de Madrid en esto? Evidentemente tiene algo que ver.